Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de antibióticos, pero vamos a concienciarnos de que tenemos que usar bien los antibióticos. Existen un montón de problemas derivados del uso inadecuado de antibióticos, de automedicarnos con antibióticos. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver qué antibióticos existen, vamos a ver el mecanismo de acción, un poco superficialmente, porque tampoco quiero enrollarme en estos temas. Y si tenéis alguna duda, yo con algún mecanismo de acción o con algún antibiótico me lo decís, me lo escribís abajo y yo lo aclaro. Lo que quiero que tengamos claro en el vídeo de hoy es que debemos usar bien los antibióticos bajo receta médica y no automedicarnos en antibióticos, porque puede ser muy peligroso, y vamos a ver esos peligros. Empezamos. Bien, ¿qué son los antibióticos? Los antibióticos son sustancias que se han encontrado principalmente, aunque hay algunos de síntesis, se han encontrado en la naturaleza y sirven única y exclusivamente para destruir bacterias. Lo que hacen es impedir reproducción de bacterias o destrucción de bacterias, pero solo bacterias. No actúan absolutamente nada en virus. Y muchas de las veces que utilizamos, mal utilizado, los antibióticos es en infecciones víricas. Por eso hace falta un buen diagnóstico de un médico para que realmente sepamos que hay una infección bacteriana y una vírica, porque podemos llegar a ciertos peligros que ahora lo veremos. Ahora vamos a ver qué tipos de antibióticos hay. Bien, los antibióticos se clasifican según su estructura química, también según sus propiedades, según la acción, si son de amplio espectro, que cubren a un montón de infecciones bacterianas, o son muy específicos para una determinada acción, una determinada infección bacteriana. Y también se clasifican según a las bacterias, a qué tipo de bacterias, a qué tipo de bacterias destruyen, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver rápidamente cierta clasificación de los principales antibióticos. Bien, los primeros son las penicilinas, que se llaman también beta-lactámicos. Ahora, después veremos qué es eso de beta-lactámicos. Pues bueno, ya sabemos, os digo un par de ellos: la amoxicilina, que es uno de los más usados, y otro que se usaba antes, que todavía se usa, que es la ampicilina. Estos actúan destruyendo la pared bacteriana, ¿vale? Quinolonas. Las quinolonas son también muy usados, los conoceréis: levofloxacino, norfloxacino y ciprofloxacino, esos tres principales. Actúan destruyendo ácidos nucleicos, impidiendo la reproducción de la bacteria, ¿vale? Luego están los macrólidos, que son la eritromicina, acitromicina, principalmente. Esos son bastante, sobre todo la acitromicina es muy conocido. Estos actúan destruyendo la síntesis de proteínas de la bacteria y termina muriendo. Otros son las sulfamidas o sulfonamidas, trimetoprim sulfametosazol, que se utilizan en infecciones de orina, principalmente, también en infecciones respiratorias. Las tetraciclinas, como la doxiciclina, que se usa mucho a veces en infecciones de piel, la conoceréis, y también la terramicina. Las tetraciclinas inhiben también la síntesis proteica de la bacteria. Luego tenemos los aminoglucósidos, que son la gentamicina y tobramicina, también inhiben la síntesis proteica. Y luego tenemos las cefalosporinas, por ejemplo, cefalexina y cefuroxima. Entonces, como repaso, hemos dicho que actúan impidiendo la reproducción de la bacteria y destruyéndola. Hemos dicho que actúan en la pared bacteriana, hemos dicho que actúan en la membrana,
bacteriana, como por ejemplo, os pongo un ejemplo de la membrana, que es la polimixina B. Actúan impidiendo la reproducción, destruyendo ácidos nucleicos, que eran las quinolonas, y también en la síntesis proteica, que hemos dicho aminoglucósidos, macrólidos principalmente, y tetraciclinas también. En estos puntos de la bacteria actúan los antibióticos y terminan destruyéndolas. Solo en las bacterias. Solo en las bacterias. Como os he dicho, si actúan en la pared y en la membrana bacteriana, no, los virus no tienen esas paredes y esas membranas como las bacterias, entonces no pueden actuar ahí. Evidentemente no valen para los virus, o sea, actúan de otra forma totalmente diferente. Bueno, por supuesto los antibióticos, como todos los medicamentos, tienen sus efectos secundarios, por eso hay que controlarlo y tiene que controlarlo un médico. Por ejemplo, náuseas, mareos, vómitos, puede tenerlos, puede tener alergias, sarpullidos en piel, síntomas digestivos como diarreas, tiene muchas interacciones. Interacciona también con otros fármacos, por ejemplo, interacciona con anticonceptivos. Es importante que si tomamos un antibiótico tomemos otro método anticonceptivo porque interaccionan. Por ejemplo, con anticoagulantes, todas las personas que estén anticoaguladas, ciertos, no todos, ciertos antibióticos también interaccionan. O sea que hay un conjunto ahí de interacciones que algunas pueden ser peligrosas y tienen que estar controladas por el médico. Entonces, una vez dicho todo esto, ahora vamos a lo principal que quiero que se sepa en este vídeo, que es la resistencia a los antibióticos. ¿Qué es eso? Pues la resistencia a los antibióticos es el principal problema que se está teniendo ahora mismo y que es bastante peligroso. Porque, como todos sabemos, las bacterias, igual que los virus, las bacterias mutan muchísimo, cambian su forma y cambian su forma de actuar. Y mutan con respecto a los antibióticos. Se hacen resistentes, hacen que esos antibióticos no funcionen frente a esas bacterias. ¿De qué depende esto? Cuanto más tiempo esté en contacto una bacteria con los antibióticos, más posibilidades hay que esas bacterias muten de tal forma que ese antibiótico deje de funcionar con esas bacterias. Por eso los antibióticos hay que usarlos de una forma muy razonada y controlados por un médico, y saber cuándo y qué antibióticos hay que usar y reservar ciertos antibióticos para que esa resistencia se retrase. Entonces, para entender lo que es la resistencia, vamos a ver cómo actúan algunos de los antibióticos, sobre todo las penicilinas, que vamos a ver su mecanismo de acción y vamos a ver cómo esas bacterias con su mutación hacen que no funcione ese antibiótico. Bien, vamos a poner ejemplo, como he dicho, con las penicilinas. Las penicilinas se llaman también beta-lactámicos. ¿Qué es eso? Es una estructura química que tienen, que es una especie de anillo que forma un compuesto químico, que forma un dibujo que parece un anillo. Vale. Ese anillo lo que hace, como hemos dicho antes, es inhibir la síntesis, por ciertos mecanismos, lo que hace es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Entonces, si destruimos la pared o destruimos la síntesis de la pared, la bacteria no se sostiene y se destruye. ¿Vale? Lo hacen inhibiendo la síntesis o también activando ciertas enzimas que destruyen esa pared bacteriana. Entonces, esa es la acción principal de las penicilinas frente a muchos tipos de bacterias. En este caso, las penicilinas son unos antibióticos de amplio espectro, cubren muchos antibióticos. Vale. Las bacterias, los antibióticos, para que entendáis esto, los antibióticos, las penicilinas, son unos de los primeros que se encontró, la penicilina.
Entonces llevan mucho tiempo en el mercado y ha habido muchas mutaciones de las bacterias y se han hecho resistentes. Entonces, hemos dicho que las penicilinas tienen un anillo, que es el beta-lactámico, que inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Vale. Las bacterias han creado mutaciones y lo que han hecho es crear unas enzimas, unas sustancias, que lo que hacen es destruir ese anillo beta-lactámico. Entonces, al destruirlo, el antibiótico ya no funciona. Entonces, esto ocurre con el ejemplo de las penicilinas, pero ocurre con todos los antibióticos. O sea, las bacterias crean mutaciones y hay que estar, los laboratorios, los investigadores tienen que estar continuamente intentando salvar esas mutaciones de las bacterias para que vuelvan a funcionar, o creando nuevos grupos de antibióticos, o modificando estructura de los antibióticos. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo de las penicilinas, los beta-lactámicos, hemos dicho que las bacterias crean una mutación que destruyen el anillo beta-lactámico por unas enzimas. Vale, entonces, lo que hacemos, lo que se ha hecho es acompañar esa penicilina, por ejemplo, la amoxicilina, con otro antibiótico, que lo conoceréis, que se llama ácido clavulánico, que lo que hace ese otro es simplemente inhibir las beta-lactamasas, esas enzimas que bloquean a las penicilinas. Entonces, al acompañar la amoxicilina con el ácido clavulánico, se inhiben las beta-lactamasas y sigue funcionando la amoxicilina. Amoxicilina más ácido clavulánico lo conoceréis porque es muy conocido, el Aumentine es una de las marcas comerciales, ¿vale? Entonces es una forma de saltarse la resistencia bacteriana a las penicilinas y se usa muchísimo. Pues con este ejemplo, en los demás antibióticos también se intenta salvar esas resistencias, sobre todo creando, aparte de un ejemplo como este, creando otros nuevos antibióticos dentro de los mismos grupos que hemos visto antes. Creamos nuevos antibióticos que no son resistentes, pero con el tiempo esos nuevos antibióticos las bacterias vuelven a crear resistencias frente a esos antibióticos. Es una lucha constante. Es una lucha constante. Entonces, para retrasar esta resistencia, lo que hay que hacer es un buen uso de esos antibióticos. Existen protocolos de acción, que lo saben todos los médicos, que son listas de tratamientos de determinado tipo de infecciones. Entonces, hay listas que se renuevan anualmente. ¿Cómo se sacan estas listas? Pues se sacan con la experiencia que hay en hospitales y la experiencia que hay en laboratorios. Entonces se crean listas y se dicen 3 opciones: una infección respiratoria, una faringitis, por ejemplo. Pues se crean 3 opciones. Opción 1, antibiótico de elección, segunda elección y tercera elección. Así con todas las infecciones. Con esto conseguimos, si se usa bien, con esto conseguimos que retrasar esas resistencias a antibióticos. Pero ¿qué es lo que pasa si se usan mal? Por ejemplo, si nos estamos automedicando, pues lo que conseguimos es que seleccionamos, si nosotros tenemos una infección bacteriana, lo que estamos haciendo, usando mal los antibióticos, un antibiótico que no nos viene bien, lo que hace es matar ciertas bacterias de las que tenemos, de la infección, pero seleccionamos otras bacterias, que son las resistentes. ¿Cómo las seleccionamos? Matamos las que son sensibles, pero las que son resistentes las seleccionamos y nos creamos a nosotros mismos una infección más grave, porque ya ese antibiótico no funciona. Y lo peor de todo esto, que esa infección que nos hemos creado por usar un antibiótico mal usado, se lo podemos pegar a otra persona. Entonces extendemos una infección resistente a los antibióticos. Y todo por usar un antibiótico mal. Pues esto, si lo multiplicamos por un montón de población que está usando los antibióticos mal usados,
o usando antibióticos cuando no se deben usar en infecciones víricas, lo que estamos haciendo es transmitir enfermedades, transmitir grupos de bacterias de unas personas a otras resistentes a antibióticos. Pero hay más. Estamos hablando de resistencia a un antibiótico, pero es que hay resistencia a bacterias que resisten a varios antibióticos. Y esas bacterias son muy peligrosas. Las bacterias más peligrosas, las infecciones más peligrosas por bacterias, son unas infecciones que se llaman infecciones nosocomiales, que son infecciones que se dan exclusivamente en hospitales. Y son bacterias resistentes a tantos grupos de antibióticos que hay veces que no hay antibióticos para tratar esas bacterias. Este es uno de los problemas más graves que tenemos ahora con los antibióticos, y todo está hecho por el mal uso de esos antibióticos. Podríamos, usándolos bien, retrasar esas resistencias y no tener estos problemas. Os puedo decir datos de la OMS, por ejemplo, que en España están muriendo cerca de 3.000 personas anualmente, y estas cifras van subiendo, por resistencias a antibióticos, por no encontrar un antibiótico que trate a ese grupo de personas porque son tan resistentes que terminan muriendo. Y en Europa pues hablamos de unos 33.000 personas que están muriendo por esas resistencias. Estamos hablando de cifras muy graves, que se solucionarían retrasando esas resistencias, lo que estamos hablando. Retrasando esas resistencias, ¿cómo? Usando bien esos antibióticos y, por supuesto, nunca automedicarnos. Por supuestísimo. Esa es la conclusión que quiero llegar. Quiero que entendáis que las cifras son muy graves, está muriendo mucha gente por el mal uso de antibióticos y por crear resistencias demasiado pronto. Podríamos retrasarlas usándolo bien, pero nada, seguimos usándolo sin saber. Os puedo decir que esas listas de las que hablábamos antes, ese protocolo de uso de antibióticos que se crean en listas, que se renuevan anualmente, son complicadas, es complicado de usar. Primero hay que diagnosticar bien una infección bacteriana, eso ya es complicado. Y luego, tratar a la persona con el antibiótico adecuado también es complicado, y por eso debe hacerlo un médico, y no debemos hacerlo nosotros, porque aunque creamos que es lo que decimos siempre, no, si tengo lo mismo que tenía hace un mes, o el año pasado, pero no, los síntomas pueden ser los mismos, pero la infección puede ser completamente diferente. Entonces, ahí estamos metiendo la pata. Y lo peor de todo es lo que he dicho antes. No estamos metiendo la pata perjudicándonos a nosotros, sino que estamos perjudicando a toda la población. Estamos inutilizando antibióticos. O sea, esa es la conclusión que quiero que tengáis. Es muy peligrosa la resistencia a los antibióticos porque dejan de funcionar. Y si dejan de funcionar, la gente muere. Y ahí están las cifras. Así que pensar en todo esto, y si tenéis antibióticos en casa, dejar de utilizarlos. Ir al médico y nada más. Lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros, que ayudaréis al canal. Si tenéis alguna duda con algún antibiótico, no dudéis en ponérmelo en los comentarios, que yo os ayudo en todo, os resuelvo las dudas que sean. Si tenéis alguna sugerencia de algún tema de que queréis hablar, pues me lo decís también abajo en los comentarios. Quiero también comentaros, antes de irnos, que uséis el canal para consultarme cosas, como si fuera una consulta. Si tenéis dudas en cualquier cosa, no hace falta que sea del mismo tema que estamos hablando en el vídeo, me lo decís en comentarios y yo resolveré. Podemos utilizar el canal para resolver dudas y que todos aprendamos un poquito, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!